Entonces, en esta parte nos dividimos en dos. Primero voy a iniciar yo y de ahí sigue el profe Jaime Pedrosa. Hoy vamos a atender el corazón desde su fundamento mecánico, cómo se llena, cómo genera presión y cómo expulsa sangre. En este caso, el corazón siempre no va a funcionar por una succión activa, va a funcionar por un principio físico simple. La sangre se va a mover desde donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Todo el ciclo cardíaco se basa en eso, aunque sí pueden haber pequeñas ayudas, todo se basa en el menor gasto energético posible, manteniendo así un flujo unidireccional y adaptándose solo a los cambios de presión. Vamos a tener que detallar el funcionamiento de una estructura muy importante que son las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas no detectan presión activamente, no tienen ningún tipo de sensor, no reciben órdenes del sistema nervioso y no tienen músculos propios que las activen según cambios de presión. Sin embargo, lo que va a pasar con estas válvulas es que van a tener una característica especial, y es que van a tener una estructura especial, por ejemplo como la válvula aórtica, quien tiene senos aórticos, que son pequeñas cavidades, pequeñas bolsas, en otras palabras, que al superar, o sea, al abrirse, esas bolsas se van a llenar y van a hacer presión sobre sí mismas, cerrando la misma válvula. La válvula son este conjunto de bolsas que cierran, y que cuando se necesitan abrir se necesita una presión superior a la que está en el otro lado, es decir, que el ventrículo supere la presión de la aorta. Y vamos a empezar con el llenado ventricular, que es la diástole, que es la primera gran fase. Aquí el ventrículo se va a relajar activamente. Relajarse, ojo, relajarse también consume energía. Pero antes de eso, ¿qué tiene que pasar? Que las válvulas atrioventriculares estén abiertas, por lo que queremos hacer es dejar pasar sangre. Siempre que dejemos pasar sangre de una cavidad a otra, necesitamos de las válvulas, bien sean las semilunares o las llamadas atrioventriculares. Entonces ya tenemos esto, disminuye la presión porque se relaja el ventrículo, y posteriormente habíamos dicho que se necesita un impulso, pero pequeño, ¿no? Adicional, que no de todo depende de contracción, donde las aurículas se llenan de sangre por la presión auricular que genera su contracción. Entonces, así manteniendo una presión elevada y creando un flujo pasivo que no tiene la necesidad de una contracción ventricular extra. ¿Por qué? Simplemente al relajarse estamos haciendo una especie de succión, porque al relajarse estamos abriendo esa cavidad y es como lo mismo de siempre, que mantenemos a favor del gradiente de concentración. Entonces vamos a hacer que pase la sangre donde hay más a donde hay menos, y donde hay menos presión, porque empieza a disminuir porque se relaja, es donde el ventrículo. Posteriormente a esto tenemos las fases del llenado ventricular. Tenemos una parte rápida, una lenta y una contracción. ¿Listo? Cuando ya tenemos lleno todo esto, al inicio se va a llenar de manera muy rápida, ya que el gran gradiente que se da por las primeras contracciones es grandísimo. Entonces la entrada de sangre es muy rápida. Sin embargo, queda una pequeña parte, por decirlo así, atrapada en las trabéculas carnosas o en alguna parte. Esta pequeña parte, que representa 20 a 25% del volumen final, tiene que ser
expulsada lentamente por las contracciones residuales y progresivas que van disminuyendo poco a poco. Y esta parte es la contracción auricular, donde esa parte del 20-25% que falta es necesario expulsarlo con una contracción extra, un bombeo extra. Ahora la contracción isovolumétrica ya hace parte del inicio de la sístole, así que vamos a hablar de la sístole. En la sístole todas las válvulas cardíacas primero tienen que estar cerradas, porque para venir de un proceso donde tenemos cambios de presión y ya tenemos los ventrículos llenos, lo primero que tenemos que hacer es volver a generar cambios de presión sin aún tener abiertas las válvulas, porque necesitamos alistar las cavidades con las presiones correspondientes. Entonces en este caso el ventrículo ya se contrae para expulsar, para bombear. ¿Listo? En este caso, como va a ocurrir de hecho siempre, se mantiene el volumen. ¿Por qué? Porque todas las válvulas están cerradas. Hacemos cambios de presión en cada cavidad distintos al anterior proceso de diástole, y luego posteriormente ya hacemos la presión y la contracción. Posteriormente ocurre una eyección ventricular, donde en este caso vamos a tener unas 4 partes muy importantes, y es que cuando ya vamos a botar la sangre se tiene que reabrir la válvula, y estas válvulas que expulsan la sangre siempre van a ser llamadas semilunares. ¿Por qué? Porque de los ventrículos tenemos que llevarla a alguna otra parte que no sea el corazón. Entonces se abre la válvula, lo mismo que la anterior vez. La contracción inicial del músculo cardíaco hace que salga sangre muy rápido. Sin embargo, queda una pequeña parte atrapada que a medida que va disminuyendo la fuerza se va drenando. En toda esta parte, cuando ya tenemos esa sangre expulsada, esa cantidad, todo esto posteriormente lo va a explicar el profe, que se llama trabajo cardíaco efectivo por el bombeo de sangre al sistema circulatorio en general, el sistema periférico, no el corazón. Por eso dije a cualquier parte que no sea el corazón. Entonces, de ahí tenemos la relajación isovolumétrica, que es casi lo último que nos falta. Finalizó la sístole, entonces ya hay que cerrar todo de nuevo para hacer los cambios. Las válvulas tienen que cerrarse. Ese cierre de válvulas semilunares se llama segundo ruido cardíaco. La presión baja sin que baje el volumen, ojo, no, sin que baje el volumen. Nunca va a quitarse el volumen, lo que va a bajar es la presión, ¿no? O sea, la capacidad. En este caso nunca va a cambiar, y se tiene que preparar así el corazón para la siguiente parte, o sea, el siguiente ciclo. ¿Listo? El siguiente llenado de todo y listo. Esto se llama loop, que se traduce como un ciclo infinito. Entonces aquí gráficamente tenemos nuevamente llenado ventricular, contracción isovolumétrica, relajación y eyección. Todas esas partes al final van a ser sístole, luego posterior diástole, y así el ciclo loop, que va a ser un loop más general con la diástole y la sístole. Aquí tenemos lo mismo pero gráficamente, donde sigamos recorriendo todo, tenemos los mismos pasos. Se abren las válvulas, posteriormente se llena, luego se cierra, luego se contrae, tenemos una presión aumentada, la válvula se abre, por lo que se eyecta la sangre, la válvula se cierra, para que, como ya no tenemos más sangre, pues ya tenemos que hacer los cambios necesarios para el siguiente ciclo y volvemos a lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a aplicar clínicamente y rápidamente esto. ¿Listo? Entonces, como primer punto importante tenemos la estenosis aórtica. Todo este tipo de alteraciones, en este caso, van a ser muy graves en el corazón, porque es un órgano del que depende de todo. Entonces, ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Tenemos una estenosis. Una estenosis en medicina va a ser en general una especie de oclusión, y esta oclusión va a aumentar, en este caso, el trabajo que tiene que hacer el corazón, porque cada alteración patológica vamos a tener un intento de compensación. Entonces, como tenemos eso tan cerrado, ¿listo? En esa parte donde justamente nace la arteria aorta, vamos a tener que apretar más
para que pase por ese pequeño espacio la sangre. Entonces va a aumentar la resistencia al flujo, y esa resistencia al flujo va a hacer que el corazón trabaje más, se incrementa el trabajo cardíaco. Y esto en el loop va a hacer que se repita una relación de presión-volumen muy alta, estrechamente ligada pues con la presión en general elevada, y sobre todo la sistólica, que es la que bombea la sangre. Entonces, con manifestaciones vamos a tener muchas, pero tres principales, quizá haya más, pero al corazón ser un órgano del que depende todo el sistema, pues vamos a tener muchas afectaciones más. Entonces, iniciando podemos tener angina, que se traduce como un dolor torácico. ¿Por qué? Porque al final, si tenemos una parte tan estrecha, no va a pasar sangre, o al menos la necesaria, por lo que vamos a tener isquemia, ¿listo? Miocárdica en este caso, ya que las válvulas aórticas son las que suministran la sangre por medio de los senos aórticos, que son las bolsitas de las que habíamos hablado, que además de cerrarse entre sí y ser una parte mecánica que ayuda totalmente al consumo energético, disminuirlo, entonces más encima va a dar la circulación coronaria, que es la que depende del corazón. Y para terminar tenemos síncope y disnea. Síncope se traduce en desmayo, y disnea, dificultad respiratoria, que es la afectación del siguiente órgano más importante, que al final pues se resulta en una cadena de alteraciones complejas en todo el organismo, pero lo siguiente que se altera son los pulmones. Entonces tenemos dificultad respiratoria, y el manejo definitivo de eso, pues el reemplazo valvular por una válvula, bien sea artificial o biológica, según determine un cardiólogo. Y esta anterior patología puede evolucionar junto con otras patologías, en general estenosis, pueden haber muchas, o muchas otras que evolucionen a insuficiencia aórtica. Muchas patologías, muchas alteraciones, al intentar el organismo compensarlas, si no se tratan, llevan a insuficiencia. Aquí el problema ya es un reflujo. Entonces, ya tenemos tanta exacerbación del trabajo que el corazón nada más tiene un límite. Entonces ya tenemos que aumenta muchísimo la presión, muchísimo la resistencia, y hay una relación volumen-presión muy alta. Y tenemos las mismas manifestaciones, pero en este caso ya tenemos que hacer un tratamiento mucho más directo y mucho más continuo también, y de manera inmediata, ya que tenemos que bajar esa poscarga, ¿listo? Y bajar la congestión, y el manejo definitivo siempre se tiene que aplicar sí o sí, la cirugía valvular, porque de lo contrario esto es una condición letal. Y por último, para explicar unas últimas patologías, tenemos el bloqueo atrioventricular completo, donde se bloquea en general la parte nerviosa que controla, digámoslo, la mitad de las contracciones cardíacas, porque el nodo atrioventricular es algo que controla solo parte de la contracción, pero en general puede alterar todo, porque en sí altera las contracciones, altera todo el ciclo. ¿Listo? Un solo paso en el ciclo que se altere no permite el siguiente. Si no tenemos una presión requerida en el ventrículo, una presión requerida en la aurícula, no vamos a tener el ciclo completo y falla todo. Entonces en este caso es atrioventricular el fallo. La fibrilación auricular lo mismo, solo que aumenta la parte auricular. El infarto agudo, la ventricular, la hipertensión arterial, en general aumenta, pues afecta todo, pero la parte especial de la poscarga, es decir, es un poco ventricular, sin embargo es en general, por lo que aquí también podemos tener afecciones en la parte de la eyección, ¿listo? Y por último la miocardiopatía dilatada, donde tenemos afectación de la bomba ventricular. Entonces nuevamente el ventrículo, ¿listo? Pero como habíamos dicho, si falla un paso, falla todo. Entonces si se afecta el ventrículo, no se expulsa sangre, o puede requerir el corazón de más trabajo. Entonces se puede inclusive exacerbar el trabajo tanto de más que al final se logra una hipertrofia del músculo, y muchas otras cosas negativas. Ahora sí, eso es algo que ya va a explicar, y con lo cual ya van a entender el tema del profe. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Sí, doctor, se la escucha. Listo.
Buenas noches Doc, para listo, puede todos. iniciar. Listo, gracias, muy amable, gracias Miguel. Muchas gracias a todos, nuevamente por la invitación, gracias a las chicas, a María Ángel, por la invitación nuevamente. Vamos a hablar hoy de un tema que es gasto cardíaco. Ya Miguel les expuso lo que era el ciclo cardíaco. A mí me parece que hablar de gasto cardíaco es supremamente importante, sobre todo que ustedes tengan en cuenta algunos conceptos grandes. No voy a pontificar sobre el tema porque no soy el súper especialista, pero sí soy el que siempre me dedico a esta parte. Entonces quiero que, como hicimos hace 8 días, que nos queden algunas perlas, algunas cosas claves, que recordemos algunos conceptos claves para los que ya están en clínicas y para los que están en básicas, pues para que los refuercen un poco más. Y entonces recuerden que gasto cardíaco también se define como el volumen minuto. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de gasto cardíaco? Piensen vamos a hacer una cosa muy de imaginación, piensen en el ventrículo izquierdo y es ese poquito de sangre que bota el ventrículo cada vez que el corazón se contrae, pero lo vamos a multiplicar por una unidad de tiempo. La unidad de tiempo es el minuto. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de gasto cardíaco, hablamos de esa capacidad que tiene ese ventrículo de bombear, ¿vale? Entonces, creo que aquí en la fórmula hay un error, dice gasto cardíaco por frecuencia cardíaca igual a volumen sistólico, creo que es al revés, es frecuencia cardíaca por volumen sistólico igual a gasto cardíaco, ¿cierto? Es un error mío ahí en la diapositiva, discúlpeme. Entonces, ¿de dónde sacan ese 4 a 8 litros por minuto? Recuerda que lo que uno casi siempre escucha en los libros de fisiología es que hablan de 5 litros por minuto. ¿Y de dónde sacan ese valor? ¿No? Uno a veces dice, bueno, ¿y dónde sacaban el 5 litros por minuto? Lo que pasa es que en fisiología siempre se toman valores promedios para, desde el punto de vista académico, poder explicar las cosas. Entonces siempre se toman adultos de 70 kilos, siempre el número mágico ahí es 70, entonces adultos de 70 kilos y le colocan el volumen sistólico de 70 mililitros y le colocan la frecuencia cardíaca de 70 por minuto. Entonces tú multiplicas 7 por 7 da 49, 4.900 mililitros por minuto o casi 5 litros por minuto. Y ahí es donde sale ese valor. Recuerde que no son valores fijos, como les estoy diciendo, sino que son valores que tienen cierto grado de variación. Hay una cosa que se llama índice cardíaco, que ustedes lo van a escuchar después, y permite comparar ese gasto cardíaco independiente del tamaño corporal del paciente, que es a lo cual me estoy refiriendo ahorita, que a veces nos intenta confundir. Dale. Vamos a la próxima, porfa. Pero devolvámonos para hacer énfasis en una cosa, qué pena. Entonces yo quiero claro, vuelvo a insistir, qué vergüenza con ustedes, esa diapositiva está al revés. Entonces, recordemos que si gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico, entonces lo que quiero yo referirme ahorita es qué cosas pueden cambiar haciendo que el gasto cardíaco aumente o disminuya. Lógicamente, si sabemos que gasto cardíaco es igual a la frecuencia por el volumen sistólico, quiere decir que cualquier cosa que cambie la frecuencia cardíaca o cualquier cosa que cambie el volumen sistólico, inmediatamente nos va a cambiar el gasto cardíaco. Y ahora bien, vámonos un poquitico más allá. Recordemos que presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica total. En otras palabras, si yo altero de alguna manera el gasto cardíaco, voy a alterar la presión arterial de alguna manera también. Entonces, ahorita lo que quiero que hagamos es que miremos qué cosas afectan la frecuencia cardíaca y qué cosas afectan el volumen sistólico. De manera general no voy a profundizar mucho porque terminaría dando la clase de fisiología que siempre doy. Dale, regálame otra diapositiva. Entonces aquí está. Para nadie es un secreto y yo siempre pongo el ejemplo, vamos a ponerlo rápido acá. Imagínate que ustedes van por la calle y de pronto alguien les saca un cuchillo y los amenaza y les pide el celular. Inmediatamente entonces el cuerpo reacciona, ¿cierto? Y una de las tantas formas de reaccionar el cuerpo está en la secreción de adrenalina. Eso inmediatamente afectará ¿qué del gasto cardíaco? Entonces, la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo se nos pone el corazón? Pues comienza a latir mucho más rápido. Quiere decir entonces que la regulación de la frecuencia cardíaca está marcada.
por el sistema nervioso autónomo, el simpático la aumenta, pero si después pasan 15 minutos después de que nos atraquen, que no, ojalá no suceda, ¿cierto? Entonces no vamos a quedarnos toda la vida taquicárdicos, ¿verdad? Pasados 15, 20, 30 minutos comienza la frecuencia cardíaca a volver a sus valores normales. ¿Qué sucedió ahí? Que viene un fenómeno fisiológico de compensación por el parasimpático. Quiere decir entonces, resumen, la regulación de la frecuencia cardíaca por el sistema nervioso autónomo hace que el simpático, por receptores beta 1 ubicados en corazón, aumente la frecuencia cardíaca y el parasimpático, por receptores muscarínicos, disminuyan la frecuencia cardíaca, ¿vale? Mire que en reposo domina el tono vagal, o sea, para podernos mantener en la frecuencia cardíaca que cada uno de ustedes y yo manejamos, ¿verdad? Y datos que debemos recordar, recordemos que el nodo sinusal, que es esa fraccioncita de músculo que está allá en la aurícula, que es especializado, funciona como un marcapaso primario, recuerdan ustedes, como el Gator lo menciona como el marcapaso natural, y que tiene unas características eléctricas muy especiales, ¿cierto? En comparación con el resto de las fibras miocárdicas. Y eso es muy importante para uno poder entender después algunas cosas de las arritmias cardíacas, pues que yo no puedo hablar de eso porque no soy para nada el experto. Muy bien. ¿Qué otras cosas pueden modificar? O sea, factores moduladores, la temperatura, por ejemplo, la fiebre aumenta la frecuencia cardíaca aproximadamente en 10 latidos por minuto por cada grado que se aumente. Miren, eso es interesante. No lo olviden cuando estén viendo pacientes con fiebre, pues los pueden encontrar taquicárdicos. Hormonas, lógicamente, relacionadas con la taquicardia, entonces no solamente la adrenalina, como ya lo mencionamos, sino también T3. Recuerde que T3 y T4, las hormonas tiroideas, lo que hacen es que sensibilizan los receptores beta 1, haciendo que reaccionen más rápido y mejor, y entonces aumentan la frecuencia cardíaca, no directamente, sino a través de esos receptores beta 1. La hipoxia es importantísimo recordar, aumenta la frecuencia cardíaca como un reflejo compensatorio, intentando salvar al paciente. Y recordemos que hay dos cositas que van de la mano. La ley de Bowditch habla que a mayor frecuencia cardíaca, mayor fuerza contráctil. Recuerde entonces, y voy a hablar rápidamente de la fuerza contráctil, voy a hablar de ese inotropismo y de la fuerza de contracción del corazón. Volvamos otra vez al ejemplo. Sacan el cuchillo, se nos aumenta la frecuencia cardíaca, pero uno casi siempre cuando está asustado también dice, uy, pero es que yo siento que se me va a salir el corazón. Y la pregunta es, ¿por qué fisiológicamente cómo se explica ese cuento de que se va a salir el corazón? Simplemente recordar que lo que está queriendo decir es que ese corazón está latiendo mucho más fuerte y eso es lo que conocemos como contractilidad. Van de la mano. Una de las características, perdóneme, de la contractilidad es que tiene dos tipos de estímulos. Uno intrínseco, que ustedes lo recordarán ahorita, creo que algo voy a decir sobre la ley de Frank-Starling, pero solamente así por mencionarla, que es la capacidad intrínseca que tiene el miocardiocito de poder estirarse a medida que le aumenten el volumen y al mismo tiempo de contraerse con mayor fuerza. Y la segunda tipo de control que tiene la contractilidad es de tipo extrínseco y es dado básicamente por el simpático, como ustedes lo conocen. Entonces, aquí dice que el punto clave es que la frecuencia cardíaca en reposo refleja el tono vagal, no lo olviden. O sea, y acuérdense que siempre que pronuncie la palabra vago, ustedes inmediatamente, siempre, no lo olviden, vago igual parasimpático, igual acetilcolina, ¿cierto? Entonces una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto puede ser normal en atletas, sí. Uy, 60 es altísimo, le cuento. Los ciclistas de élite, los de alto rendimiento, manejan frecuencias cardíacas tranquilamente 45, 48. Para uno eso es una bradicardia, pues, pero para ellos, para muchos de ellos es normal y entonces es lo que se conoce como bradicardia sinusal fisiológica. No olviden los deportistas de alto rendimiento con este tipo de cosas. La siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, entonces ya dijimos, volvamos a recordar. Gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Quién influencia sobre frecuencia cardíaca? Entonces ya dijimos simpático y parasimpático. Simpático para arriba, parasimpático para abajo. Pero ¿y el volumen sistólico? Recuerden que el volumen sistólico es esa cantidad de sangre que bota el ventrículo, ¿cierto? Después de que termina
la diástole en ese volumen final que se llama volumen de final de diástole o volumen telediastólico, que es el que más manejamos todos y sobre todo ustedes en clínica. Ahora bien, esa cantidad, ese poquito de sangre que bota, recuerde que el volumen telediastólico o volumen, el volumen de final de diástole se calcula en promedio en 110, 120 mililitros, pero que uno no bota, en el latido no bota los 120, sino que bota más o menos 70 mililitros, eso equivale al 60%, ahí viene el FEVI, la fracción de eyección ventricular izquierda de ese valor. Entonces, ese volumen sistólico, ¿por quién está determinado? Así como la frecuencia cardíaca está determinada por el simpático y el parasimpático, el volumen sistólico se aumenta o se disminuye cuando hay tres variables que lo afecten: la precarga, la contractilidad de la cual ya hablé, y la poscarga o la resistencia periférica. Entonces, recuerden que la palabra clave, cuando hablen de precarga, acuérdense de volumen telediastólico, porque al fin y al cabo, la precarga es eso, ¿no? La carga que tiene que soportar el ventrículo cuando está llenito, llenito, cuando se acabó la diástole, y entonces tenemos ese volumen telediastólico. Entonces, lo lógico es que si aumenta la precarga, o sea, que si aumenta el volumen telediastólico, pues tendremos más volumen para bombear, o sea, para aumentar el volumen sistólico. En otras palabras, la relación entre precarga y volumen sistólico es directamente proporcional. En otras palabras, si se aumenta la precarga, se aumenta el volumen sistólico. Ahora bien, el segundo habla de la contractilidad, el inotropismo del cual ya hablamos. Es la capacidad intrínseca del miocardio de contraerse independiente de la precarga, que también puede aumentar por catecolaminas en un factor extrínseco que es la parte del simpático, ¿cierto? Y entonces recordemos que si aumentamos el volumen telediastólico, va a aumentar el estiramiento de las fibras miocárdicas y se van a contraer con más fuerza, y además si a eso le agregamos el simpático, ahí están los dos mecanismos de control de la contractilidad. Quiere decir entonces que la contractilidad también es directamente proporcional al volumen sistólico. A mayor contractilidad, mayor volumen sistólico. Pero veamos el tercer factor o determinante que influye sobre el volumen sistólico, y es la poscarga, o sea, la resistencia periférica. Nunca olviden que cuando les pongan a definir resistencia periférica, cuando les pongan a definir la palabra resistencia periférica, siempre utilicen la palabra dificultad o impedancia. Entonces, si le ponen, defíname resistencia periférica, empiece con la palabra la dificultad. ¿Cuál dificultad? La dificultad que le pone el vaso para que la sangre pueda pasar, ¿cierto? Y está determinada por la vasoconstricción o la vasodilatación. Pues bien, entonces pensemos en el ventrículo izquierdo que va a botar la sangre por la aorta, pero si la aorta está muy cerrada, o sea, aumentó la poscarga, aumentó la resistencia para el paso de la sangre, va a salir menos volumen sistólico. Entonces, en este caso, la poscarga es inversamente proporcional al volumen sistólico. Resumen, los determinantes del volumen sistólico son tres: la precarga, la contractilidad y la poscarga. Dos de ellos son directamente proporcionales y uno de ellos es inversamente proporcional, ¿vale? Eso es lo que dice abajo más o menos para definirlo. ¿Listo? Continuemos, por favor. Muy bien, no vamos a detenernos mucho en esto. Recordemos la ley de Frank-Starling: el corazón bombea toda la sangre que le llega sin acumulación venosa anormal. La fuerza de contracción es proporcional al estiramiento inicial del sarcómero. Entonces, a mayor volumen telediastólico, mayor estiramiento, y a mayor sensibilidad del calcio de la troponina, mayor número de puentes cruzados de actina y miosina y mayor fuerza contráctil. Por lo tanto, mayor volumen sistólico, ya lo acabamos de decir. Esa es una característica intrínseca de la fibra miocárdica. Recuerde que eso le valió el premio Nobel a Frank y a Starling, ¿cierto? Por decir eso nomás. ¿Cuál es el significado fisiológico de esto? Equilibra el gasto cardíaco entre ambos ventrículos, adopta el corazón cambios de retorno venoso y respuesta intrínseca sin necesidad de los nervios. O sea, es intrínseco de la fibra, no tiene nada que ver con el simpático en este caso. Un ejemplo es que al ponerse de pie disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen telediastólico, disminuye el volumen sistólico, pero la ley de Frank-Starling o la capacidad intrínseca de las fibras tienden a compensarlo. Recuerden que cuando no funciona, pues tenemos que utilizar los vasoreceptores, pero creo que ese no es el tema de la charla de hoy.
Entonces, en falla cardíaca sistólico, la curva de Frank-Starling está desplazada hacia abajo y derecha. El corazón necesita más precarga para el mismo volumen sistólico. Dale. Muy bien. Ya hablamos de la regulación de la contractilidad. Dijimos que tiene un control intrínseco, que es dado por la ley de Frank-Starling, y el extrínseco, que es dado básicamente por la secreción de catecolaminas, ¿cierto? Intrínsecamente, ahora, si utilizamos medicamentos como adrenalina o noradrenalina, pues mucho más, ¿cierto? Algunos otros, recuerden que el glucagón también aumenta la contractilidad cardíaca, ¿cierto? El calcio intravenoso, algunos medicamentos que seguimos utilizando para el asma, por ejemplo, que pertenece al grupo de las antinas como la teofilina, ¿cierto? Y algunos que hacen todo lo contrario, que disminuyen esa contractilidad, que se consideran inotrópicos negativos como los beta bloqueadores o los bloqueadores de canales de calcio. La acidosis, la hipoxia de los anestésicos también están relacionados con esto. Nunca olvidemos la fracción de eyección, y ahorita que estamos hablando de falla cardíaca, imagino que más adelante va a ser una de las charlas que van a invitar a los especialistas para que nos hablen de falla cardíaca, y entonces van a hablar de fracción de eyección, de falla cardíaca con fracción de eyección conservada, disminuida, ligeramente disminuida. Es muy importante recordar esa fracción de eyección para cuando llegue esa charla ustedes entiendan de dónde obtenemos la fracción de eyección, de esa fórmula de dividir el volumen sistólico por el volumen telediastólico y lo multiplicamos por 100, y que oscila entre 55 y 60, que sale de ese que yo les decía. Si el volumen final de diástole o volumen telediastólico es 120, yo voto 70, pues 70 equivale más o menos al 55-60% de todo el volumen telediastólico. Muy bien, continuemos. Ahora hablemos un poquitico de retorno venoso. Entonces es un tema muy interesante y que ustedes deben tener muy presente por muchos temas, por temas de farmacología, por temas de fisiología y de fisiopatología de algunas enfermedades. Entonces, consideramos el retorno venoso esa cantidad de sangre que regresa al corazón, ¿cierto? En estado estacionario, ese retorno venoso es igual al gasto cardíaco impulsado por el gradiente de presión. Una cosa interesante es que pensemos en esto. Una cosa es, acuérdate que, como decía mi mamá, las piedras en bajada ruedan y no hay problema, pero de subida la cosa es más fregada. Piensen en las venas periféricas, sobre todo de miembros inferiores. Y recordemos una particularidad. Las venas son tubos que soportan presiones muy bajitas, ¿no? Entonces tenemos esa gran dificultad. Imagínate que si le tomamos la presión a una vena periférica, el promedio de su presión es de 15 milímetros de mercurio, pero si lo tomamos en la aurícula derecha llega en ceros. O sea, la sangre llega gateando, como siempre digo yo, de las cavas llega sin presión. La pregunta es, ¿y entonces cómo hacemos para que la sangre regrese desde los miembros inferiores sobre todo y llegue al corazón si viene prácticamente sin presión? Entonces ahí es cuando tenemos que recordar que existen algunos determinantes que nos ayudan a que la sangre retorne, como cuál, el bombeo venoso muscular. Recuerden que los músculos esqueléticos comprimen las venas cuando caminamos, cuando hacemos ejercicio, cuando estamos en movimiento, y eso hace que cada vez que el músculo se contrae, presiona el vaso sanguíneo, en este caso el venoso, y hace que la sangre vaya subiendo. ¿Por qué no se devuelve? Recuerden, las válvulas venosas hacen ese papel tan importante de impedir que se devuelva o que retroceda la sangre otra vez a las piernas. Segundo, entonces el tono venomotor simpático. Aquí el simpático actúa maravillosamente también, produciendo vasoconstricción, en este caso de las venas, por eso se llama venoconstricción, y hace que la sangre se vaya desplazando poco a poco desde ese reservorio venoso y vaya subiendo también, aumentando de esta manera la presión venosa y hacia el retorno venoso. La tercera es muy interesante y es la bomba respiratoria. Piensen en esto. Cuando la sangre ya la tenemos en el abdomen, tiene que llegar al tórax para poder llegar al corazón, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Entonces el problema es que si la presión del tórax es mayor que la del abdomen, nunca va a dejar pasar la sangre del abdomen al tórax. Entonces necesitamos aprovecharnos de un momento fisiológico, y es el de la inspiración. Por eso está claro ahí. ¿Por qué? Porque en el momento que inspiramos se cae la presión intratorácica,
dilata las aurículas derecha y la vena cava inferior, y eso hace que pueda pasar la sangre fácilmente. Simplemente por juego de presiones, haciendo que en este momento la presión abdominal supere la intratorácica y el retorno venoso se haga efectivo hacia el corazón. Lo hablaba ahorita, hace rato Miguel en una de sus diapositivas hablando de ese proceso de succión, en este caso es la succión cardíaca. Y por último, la posición corporal y la gravedad, el decúbito supino aumenta el retorno venoso, la bipedestación lo disminuye, ¿cierto? Eso ya lo sabemos por lo que nos pasa a diario. Entonces, algunos datos importantes que la presión venosa central, ustedes lo van a escuchar muchas veces, se lo van a pedir allá como dato importante en los pacientes, es de 2 a 6 milímetros de mercurio, elevada en la falla cardíaca derecha, baja en la hipovolemia, y es la mejor medida clínica de la precarga. No lo olviden la presión venosa central. Recuerde que hay mecanismos de medirlo, se los enseñan a colocar esos catéteres de presión venosa, los intensivistas, los anestesiólogos son los expertos en colocar ese tipo de líneas. Siga, por favor. Un poquitico de aplicaciones clínicas. Yo sé que ya están cansados, ya vamos a ir cerrando. Entonces, la primera parte. ¿Qué aplicación tiene lo que acabamos de ver de gasto cardíaco y retorno venoso? Por ejemplo, en la falla cardíaca, recordemos algo, cuando un paciente entra en falla cardíaca, sobre todo sistólica, hay una disminución en la contractilidad, acabamos de hablar de contractilidad, eso hace que se disminuya la fracción de eyección por debajo del 40%, eso hará que se disminuya el volumen sistólico, el gasto cardíaco será bajo, e inmediatamente el organismo reacciona y dice, híjole, pero este man, si me baja el gasto cardíaco, me va a bajar la presión arterial. Y si me baja la presión arterial, pues este paciente no va a tener cómo suplir a el resto del organismo con el oxígeno. Y el cuerpo hace una cosa muy interesante y es hace una activación neurohumoral. Entre otros, activa el sistema nervioso simpático, activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero cuando ustedes lean, y los que ya lo conocen, se van a dar cuenta que este mecanismo, en lugar de ayudar, comienza a empeorar las cosas. ¿Cómo lo va a manifestar el paciente? Ustedes lo van a ver, paciente con disnea de esfuerzo, el paciente si camina ya comienza a cansarse, ortopnea, el paciente tiene que dormir sentado, comienza a edematizarse, aparece un tercer ruido cardíaco, el corazón se comienza a poner grande y algunos marcadores como el BNP comienzan a elevarse. Simplemente por mencionar algunos de los medicamentos, pero no vamos ahorita a pontificar sobre esto, ahí los dejo en la charla. Ahora bien, si lo que tenemos es un paciente con un choque hipovolémico, una hemorragia, le pegaron una puñalada al paciente y entonces nos llega, ¿cómo lo podemos relacionar con lo que acabamos de ver, con el retorno venoso? ¿Cómo lo relacionamos con gasto cardíaco? Entonces, si usted tiene un paciente con choque hipovolémico por una hemorragia aguda, lógicamente hay una pérdida de volemia que hará que haya una pérdida del retorno venoso, que hará una pérdida del volumen telediastólico de la precarga, una pérdida del volumen sistólico, una pérdida del gasto cardíaco y por lo tanto una pérdida de presión arterial. Por eso el paciente llega con presiones muy bajas. En este caso, recuerden que, solamente por mencionarlo, este paciente, por ejemplo, no es un candidato a que usted le coloque adrenalina porque usted lo que hace es empeorar las cosas, lo que necesita es recuperar volemia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo intenta compensar el cuerpo? Taquicardizándolo, oligúrico, piel fría, se encuentra confuso, ¿cierto? Y lo que hay que hacer, lo que les acabo de decir, aquí lo que hay que es reponerle su volumen de alguna u otra manera con todo lo que ya conocemos, posición de Trendelenburg, que ustedes ya la van conociendo en semiología. Ahora bien, ¿y la hipertensión arterial sistémica qué tiene que ver con el retorno venoso, con la resistencia periférica, con el gasto cardíaco? Recordemos entonces que en la hipertensión arterial sistémica, por lo regular el problema está básicamente en la resistencia periférica total aumentada, o sea, la poscarga se aumenta, o sea, y acuérdense que dijimos que la palabra clave cada vez que nos preguntaban por resistencia era dificultad. Quiere decir que aumenta la dificultad para pasar, y entonces si se aumenta la resistencia periférica, inmediatamente se aumenta la presión arterial. Entonces ese aumento de esa precarga, de esa poscarga en el ventrículo izquierdo producirá hipertrofia ventricular que se considera excéntrica o concéntrica, disminuyendo así, dándonos menos espacio para el volumen sistólico, pues lógicamente tenemos menos espacio, entonces bombeamos menos, se cae el volumen sistólico.
con disfunción diastólica y el paciente comenzará, si en casos ya extremos, a presentar síntomas de congestión, así la fracción de eyección esté conservada. La siguiente, por favor. Otra, la embolia pulmonar masiva, en la cual el paciente lo que tiene es un problema en las arterias pulmonares. Entonces, miren cómo cambian las cosas en esta. Aquí la obstrucción de la arteria pulmonar aumentará la poscarga, pero del ventrículo derecho. Ahora bien, ustedes dicen, pero bien, ¿y qué? No, gravísimo, porque un fallo en el ventrículo derecho hará ese septal shift, que ustedes conocen, la desviación del septo del ventrículo derecho y comienza a comprimir el ventrículo izquierdo. Entonces no deja que se llene completamente el ventrículo izquierdo. Si no se llena el ventrículo izquierdo, cae el gasto cardíaco porque tenemos menos volumen telediastólico, menos volumen sistólico, menos gasto cardíaco. ¿Cómo lo manifiesta el paciente? Disnea súbita. Acuérdense que este es uno de los casos en los cuales uno en urgencia se puede llegar a confundir con un infarto, pero ya aprenderán ustedes las características para distinguirlo. La pleuritis, la taquicardia, la hipotensión. El taponamiento cardíaco también es una urgencia terrible. La fisiopatología de un aumento de la presión pericárdica, algo que comprima la aurícula y el ventrículo derechos, que hace que se caiga el llenado ventricular, caiga el volumen sistólico y ya sabemos que por lo tanto caerá el gasto cardíaco. Van a aprender después, o los que ya lo saben, pues la triada de Beck, la hipotensión, la ingurgitación yugular y los tonos cardíacos apagados y el pulso paradójico. El choque séptico, miren que hace rato hablamos del choque hipovolémico, ahorita del choque séptico, aquí lo que hay es una vasodilatación masiva. Entonces, si producimos una vasodilatación masiva, aquí lo que se va a caer es la resistencia periférica total, con depresión miocárdica y gasto cardíaco alto inicialmente, pero ineficaz. Cuando hablamos de inicialmente es que es compensador, pero después definitivamente se caen todos los parámetros. ¿Cómo lo manifiesta el paciente? Al comienzo puede tener fiebre. Después el paciente puede hacer hipotermia y acuérdense que uno no se muere, siempre les digo a ustedes, recuerden que uno no se muere hiper, uno se muere hipo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es cuando usted encuentra un paciente ya hipotérmico, la cosa ya está gravísima, ¿verdad? Hipotenso. Algunas veces en la primera fase, en la fase caliente, la piel se encuentra caliente y poco a poco va perdiendo todo esto. Siguiente, por favor. Y ya por último, ya vamos cerrando los conceptos para recordar. Recuerde que ahora sí está bien, gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, que existe un índice cardíaco que es dividir el gasto cardíaco para poder compensar el tamaño corporal. Recordemos la ley de Frank-Starling, que es una propiedad intrínseca, no lo olviden, intrínseca de la fibra miocárdica. El mecanismo extrínseco es el sistema del simpático. Otra cosa para recordar es que el volumen sistólico depende de 3 factores, no lo olviden, de la precarga, de la contractilidad y la poscarga. Recuerde que los dos primeros, la precarga y la contractilidad, son directamente proporcionales y la poscarga es inversamente proporcional. Por eso las rayitas que están ahí son muy interesantes para que no lo olviden. Recordemos entonces también que la fracción de eyección está relacionada con la relación que existe entre el volumen sistólico y el volumen telediastólico por 100 y que oscila entre los 55 y 60%, que se considera disminuida cuando está por debajo de 40 o reducida, y que existen valores mayores de 50, pero que también pueden significar falla cardíaca falla cardíaca con volumen, con fracción de eyección conservada. Recordemos también que el retorno venoso, en el cual el gasto cardíaco en estado estable deben ser iguales y que existen facilitadores para que ese retorno venoso se presente, sobre todo desde los miembros inferiores, como cuáles, no lo olviden, 3, la bomba muscular, la bomba respiratoria y el tono venomotor gracias al simpático. Y por último, no olvidar la presión venosa central que refleja la precarga. La mejor manera en clínica de medir la precarga es a través de la presión venosa central y aumenta en las fallas derechas y disminuye en la hipovolemia. Siguiente. Esta tablita se las dejo ahí. Es una tabla de resumen de los tipos de choque y parámetros hemodinámicos que debemos tener en cuenta. Solamente mencionémoslo rápidamente: el hipovolémico, gasto cardíaco bajo, resistencia periférica alta. La relación presión venosa central, ¿qué será la PCWP? Es la presión en cuña.
o sea, la presión capilar del pulmonar. Acuérdense que la diferencia entre la circulación sistémica y la circulación pulmonar es que la presión pulmonar es mucho más baja. Si yo mido la presión de un capilar periférico versus un capilar de pulmonar, es mucho más baja en el capilar pulmonar. Eso es lo que se llama presión en cuña y es lo que ahí dice PCWP, para los que no entiendan qué es lo que está diciendo ahí. Entonces, una causa de ejemplo de un choque hipovolémico es hemorragia o deshidratación. Los cardiogénicos, en estos el gasto cardíaco también está bajo, la resistencia periférica alta, pero aquí la relación PVC, presión en cuña está alta. Aquí ejemplos clásicos, infarto o taponamiento cardíaco. Los distributivos o choques sépticos, en los cuales puede estar normal o elevado el gasto cardíaco. La resistencia periférica aquí sí se cae totalmente y la relación puede estar baja o normal, y casos lógicamente clásicos son la sepsis, la anafilaxia o el neurogénico. Por ejemplo, cuando en la anestesia y la anafilaxia, por ejemplo, cuando nos pican las abejas africanizadas, recuerden la secreción masiva de histamina que produce una caída terrible de la resistencia periférica total. Y por último, el obstructivo, en el cual el gasto cardíaco está disminuido, la resistencia periférica y la presión, la relación presión PVC, presión en cuña, están altas. Aquí el tromboembolismo pulmonar masivo o el neumotórax a tensión. Como perla clínica, el choque cardiogénico y el obstructivo tienen PVC alta. Por la congestión, el hipovolémico y distributivo la tienen baja. Esta diferencia guía el abordaje terapéutico inicial. Siempre fíjense en esa y recordarán entonces para dónde vamos. Siguiente, por favor. Eso simplemente para recordar. Recuerde evaluar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la PVC, la diuresis, la saturación, el lactato, el BNP y el ecocardiograma. Hay que razonar sobre el gasto cardíaco bajo por precarga, contractilidad o poscarga, saber cuál de los tres. Acuérdense que el gasto cardíaco está influenciado por todo esto. Hay que identificar el mecanismo y corrige la causa, o le colocamos líquidos, o le colocamos vasopresores, o ese paciente es candidato a inotrópicos o vasodilatadores. ¿De qué depende? Según el mecanismo del choque que encontremos. Por último, recordemos que el corazón es un sistema adaptativo que entiende sus mecanismos para intervenir con precisión. A veces, en lugar de arreglar algunas cosas, puede empeorarlas, pero no lo está haciendo porque lo quiera empeorar, sino intentando mejorar las cosas. Siguiente. Yo quiero darles el agradecimiento a todos ustedes, muy amables por escucharnos. Muchas gracias a la directiva de MIC de UDENAR por darme la oportunidad. Estoy a sus órdenes y espero estar en las próximas charlas no como conferencista, sino escuchando ya a los que saben mucho más que yo. Muchas gracias a todos. Doc, tengo una pregunta. Dale. Porque en algunos pacientes pues puede aumentar la frecuencia cardíaca, pero pues no necesariamente mejora el gasto cardíaco, sino que a veces lo puede disminuir. Lo que pasa es que estamos hablando Sofía, estamos hablando de un paciente en shock, me imagino. Sí, Doc. Sí, lo que pasa es que tú recordarás que en el shock hay mecanismos compensadores, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de shock, uno de los mecanismos compensadores es que el organismo inmediatamente lo que hace es que dispara el sistema simpático y produce taquicardia. Sin embargo, es más poderoso el proceso ya instaurado. Recuerda usted las etapas del shock. Cuando el shock ya se hace absolutamente irreversible, por más que los mecanismos fisiológicos como ese de la taquicardia, ya no logran compensar al paciente. Definitivamente ya no logran su objetivo. Por el contrario, lo que hacen es empeorarlo más, por lo que tú estás diciendo que es absolutamente cierto. Ya, Doc. Y perdón, otra pregunta. Digamos que ya yo me encuentro haciendo el rural y pues yo necesito buscar como los mecanismos o las cosas para poder monitorear los valores del gasto cardíaco. ¿Cómo lo puedo hacer si no tengo acceso a tantas cosas? No, es muy complejo porque lo que uno debe tener, imagínate que para uno monitorear lo que acabamos de hablar de precarga, necesita una PVC
¿Y cómo hace usted para colocar una línea de esas en un rural? Es muy complejo. Ahí toca jugársela a uno, bueno, depende de dónde está haciendo el rural, porque ahora ya hay rurales con mucha más sofisticación, pero por lo regular lo que uno que hace, lo que hay, tiene que jugársela con clínica y con lo que tiene a la mano. Y lo que tiene uno a la mano, que es los monitores, ya hay monitores, porque ya, pues ya uno sabe que no son tan costosos, ¿no? Para poder ver cómo está la frecuencia cardíaca y cómo está la presión arterial, ¿cierto? Para irlo monitoreando. Como le digo, depende de donde usted esté, pero no es fácil, definitivamente no es fácil. Ahí le toca que jugársela mucho con la clínica, como le digo. Ah, Doc, muchísimas gracias. No, Doctor, nosotros le queríamos sí, agradecer bastante pues por su presencia, especialmente por recordarnos varios de los temas para los de clínicas. Realmente es bastante importante volver a tocar estos temas, recuperar también la posibilidad de unir todo con lo que se ve en clínicas, porque por ejemplo este tema de bombeo y ciclo cardíaco, para lo que usted decía, para los temas de shock, es súper importante y a veces uno como que se pierde muchas veces con lo de, especialmente en intensivos, si no entiende bien la fisiología, no va a entender qué es lo que pasa. Entonces le queríamos agradecer mucho también su presencia y pues que nos ayude con estos espacios. no, Sí, muchas gracias, Jorge. John, perdóname, hay otro chico que quiere preguntarle algo sí, dime. para terminar también. Hola, Hola, Doc, ¿cómo John. están? Qué gusto. Sí, ¿Qué más, por John? favor. ¿Cómo Qué gusto estás? verlo otra vez. Bien, Doc, aquí en el trabajo. Qué gusto haberlo escuchado. Yo quería, pues, con el respeto del caso, por la pregunta quería como hacer una intervención por la pregunta que hace Sofía. Eh, Ajá, claro. en base a cuando uno está bueno, yo que trabajo en primer nivel, pues, como usted lo dice, me parece importante como consejo, pues, cuando tengan un paciente complicado, uno hace una mnemotecnia que me gustaba mucho, que me explicó un intensivista, y era el mío. Si viene un paciente complicado, se monitoriza vía intravenosa y si, digamos, está descompensado, oxígeno. Al menos que fuese una convulsión y pues obviamente hay que ponerle oxígeno. Y mirar, sobre todo, hay que guiarse en cuanto a la clínica. Si uno quiere líquidos, a veces o necesitan líquidos, hay que mirar pues la mucosa oral, el llenado capilar es importantísimo para mirar si el paciente está mal o no, y sobre todo para el uso de inotrópicos, aunque es muy complicado porque acá en primer nivel no tenemos bombas de infusión, Ah, y es complicadísimo, o sea, usted hacia goteo es duro. Entonces, independientemente, se guían por la presión arterial media. Si esta ya está muy baja, entonces ya hay indicación de que puedan iniciar con inotrópicos. Y si al dado caso ya pues no cuentan con más, uno lo que tiene que hacer es tratar de estabilizar al paciente y netamente pues remitirlo, no hay que llevárselo urgentemente. Eso sería como parte y pues nada, Doc, me parece muy chévere volverlo a escuchar, me recordó tercer semestre de una, qué chévere, Doc. Y no, muchísimas gracias, muy bacano. no, gracias a ustedes, por el contrario, muchas gracias a todos ustedes por todo, por aguantarme todavía, después de ya estamos viejos todos, ustedes no, yo me estoy poniendo viejo. Muchas gracias y muchas gracias a los organizadores, de verdad que muy amables. Yo también estoy un poco viejo, Tenemos profe. dos preguntas, creo, No, Daniel, tú no. para ¿Qué más? Qué dejarlos gusto cargar. escucharlo. No, Daniel, el gusto es mío, tú sabes, tú sabes. Encantadísimo, profe. Como dijo Alexis, me recuerda a los semestres anteriores. Quería recalcar mucho. No tengo ninguna duda, ninguna intervención por hacer. Me parece excelente. Todos estos espacios, los muchachos se han esforzado mucho y todo es en aras de aprender, porque miren, nadie les está pagando nada. Y quiero resaltar sobre todo al muchacho de tercer semestre que dio la primera entrega. Qué excelente intervención. Son nuestros futuros docentes, nuestros futuros médicos. Total. Qué bacano y que siga así. Felicitaciones al muchacho Miguel, creo que se llama, ¿cierto? Y muchas gracias, profe, por todo esto y por dedicar su tiempo a la formación de estos nuevos muchachos y a nosotros también, porque es importante recordar todo esto para los médicos ya formados. Un abrazo grandote, lo aprecio mucho.
Por el contrario, aquí estamos, Daniel, y tú sabes, para los que no conocen, Daniel es profesor también ya y fue alumno mío, y son de las cosas que uno se siente feliz, saber tipos como Daniel, lo juiciosos que fueron, lo juiciosos que siguen siendo y lo valiosos que son para la formación de ustedes. Y ya para terminar, para no molestarlos más, lo que vivo yo diciendo, tiene que llegar gente nueva y van a llegar gente nueva mejor que uno, que lo va a hacer mejor, que no podemos quedarnos en el pasado y para mí es un orgullo que haya gente empujando detrás, como todos ustedes. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su disposición. Muchísimas gracias, profes, y pues nos vemos en otra ocasión. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias. Gracias.